Días, Luis Alberto. Para que estamos analizando el legado de Alfonso Durazo. Ya habíamos hablado alguna vez con usted, pero ahorita como ya él se fue, escuchamos Animal Político con Arturo Ángel Mendieta, Francisco Rivas del Observatorio Nacional, lo que presentó Durazo. ¿Cuál sería su valoración, doctor, del legado de la Secretaría de Seguridad? Porque viene ya a ser el candidato a gobernador de Morena. Luis Alberto, en términos generales, positivo, aunque la aprobación que hicieron ayer los Morena en el Senado de los fideicomisos, eliminándolos, me va a llevar a hacer a ponerle un pero, más que un pero, una interrogación a lo que llegaré más adelante. Primero, cuando lo nombraron, yo lo conocí a Alfonso Durazo hace ya muchos años, y cuando lo nombraron me comuniqué y por ahí de febrero de 2018 tuvimos la primera de varias reuniones. Entonces, sin ser su colaborador ni alguien cercano, sí pude observar la evolución que tuvo y debo decir que su capacidad de aprendizaje del tema de fue muy rápida y que ya en el cargo tuvo algunos logros indudables. Me parece que el principal es el del Huachicol. Tuvo algunos tropiezos y fracasos estrepitosos, como el Culiacanazo, por ejemplo. Ahí creo que se vio mal, no solo él, sino el ejército y el presidente. Y pues, pero me sigo preguntando, y creo que todavía nos falta, va a llevar algún tiempo de hacer un balance sobre lo hecho y dejado de hacer, porque nos falta información de un hecho fundamental que ahora está en titulares. ¿Hasta dónde el ejército colaboró con Alfonso Durazo? Es decir, ¿fue una buena relación, fructífera, o como en otras ocasiones los militares impusieron sus criterios al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana? Ese es un enigma porque un buen número de asuntos del ejército no lo desconocemos. En todo caso, el presidente pues le dio el beneplácito y lo elogió con hasta el rubor en Sonora, incluso, como usted sabe. Y paso al pero. Que tiene que ver con la aprobación, la forma como aprobaron, la forma y el fondo de la aprobación de los fideicomisos. Fue un juicio sumario que hizo el presidente basado en prejuicios o contra académicos, científicos, artistas, víctimas, feministas. Y lo desafortunada fue la manera en la cual ese juicio se hizo sin evidencias, y luego la Cámara de Diputados y la de Senadores, las fracciones de Morena y sus aliados, votaron de una manera abyecta, servil, se comportaron como los borregos de antaño. Lamentable el espectáculo de Morena. Eso me lleva, parece que no tiene que ver con Durazo, tiene que ver indirectamente, porque desde ayer ando pensando que ante un presidente fuerte, tan fuerte como el que tenemos, cuando elegimos a nuestros representantes en la Cámara, o sea, para gobernador, puestos a elegir a quién obedecerán, al presidente o a sus electores. Es decir, Alfonso Durazo, si llega a ser elegido en para gobernador de Sonora, él, actuará siempre pensando en primer lugar en sus electores, o tendrá que obedecer las instrucciones que elegire el presidente. Entiendo que ese es el dilema eterno de los políticos y funcionarios que viven en una estructura vertical jerárquica, pero en fin, lo planteo. Quiero pensar que en caso de crisis, y por ejemplo, el tema del agua está ilustrando ese dilema. Y como ustedes saben, para Sonora y Baja California, el agua del río Colorado pues es fundamental, es muy importante. La pregunta es, y eso le toca a los sonorenses, no a mí,
decidir de acuerdo a los méritos de Durazo y de otros candidatos, que los otros candidatos que va a haber. Yo quiero pensar en positivo y siempre recuerdo cuando en el sexenio de Fox, cuando Durazo era su secretario particular, tuvo la entereza de que en el dilema de guardar silencio ante las ambiciones presidenciales de Marta Sagún, porque era gente de confianza del presidente, o denunciarla, optó por lo segundo, sacando una carta extraordinaria, en mi opinión. Estoy dando las consideraciones, tal vez, porque ayer fue un día aciago para la ciencia, que yo soy académico, y el mismo día que él se va, que anuncia su partida hacia Sonora, ese mismo día el Senado obedece servilmente al presidente. Entonces, pues esos son los dilemas dentro de lo que cabe. Yo creo que tengo una buena opinión de él como persona, indudablemente. Creo que hace lo que trabaja mucho, es muy estructurado, organizado, escucha, razona. Pues corresponde a ustedes juzgarlo en relación a los otros candidatos. Pues el acierto, dice usted, es el huachicol, la guerra contra el huachicol, o uno de los fracasos, el culiacanazo, por ejemplo, pero en términos generales lo evalúa positivo. Mire, creo que sí es un esfuerzo muy serio, enfrentando problemas enormes, gigantescos, porque hablé del ejército, pero también debería incluir al crimen organizado, que tiene una voluntad propia y que actúa de manera autónoma. Entonces, bueno, estaba a dos fuegos, o a tres, entre criminales, entre la presión de los militares, las órdenes del presidente, la criticonería de los medios, que pues cumplimos con nuestra función de evaluar críticamente las situaciones. Creo que dentro de lo que cabe, pues sí, estuvo dispuesto a defender su punto de vista. Hace un par de semanas o tres estuvo en el Colegio de México y pues defendió él en su presentación que le envié. Incluso me habló para eso, recuerdo, Luis Alberto. Le di mi opinión sobre esa presentación. Afortunadamente ahora los electores que deseamos razonar el voto tenemos suficiente información para apoyarla. Yo, en balance y aceptando que tuvo errores y omisiones, algunas muy graves, sí, creo que no sale mal parado. Esa es mi valoración. No sale mal parado, se refiere por qué. ¿Se sostiene usted la tesis? ¿Se sentaron las bases para un nuevo modelo de seguridad, se puede decir? Eso no estoy tan seguro. Pues, sentó las bases, se demostró que tiene la voluntad y que tiene una mente estructurada y que hizo lo posible, pero bueno, tenemos al presidente que tenemos. Si me preguntan mi opinión sobre Andrés Manuel López Obrador, ahora es muy mala, pésima, como presidente. Pero sería injusto extrapolar esa opinión a todos los miembros de su gabinete. Sería poco riguroso. Y creo que dentro de los miembros del gabinete que enfrentaron una de las situaciones más difíciles estuvo Durazo, y creo que dadas las circunstancias hizo un papel decoroso, digno, con errores que no pueden soslayarse. Es decir, yo no puedo, y no es mi papel, Luis Alberto, firmar un desplegado de apoyo a la candidatura de Alfonso Durazo. Eso a mí no me toca. Yo ya no estoy ni en la edad ni en la disposición de hacer eso. Analizo lo que veo con base en la información de la cual dispongo. Y dentro de eso creo que, pues sí, preservo la buena opinión que tengo de Alfonso Durazo y le deseo suerte. Y cuando tenga la evidencia sobre su paso por el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, tenga la seguridad que daré una opinión más fundamentada. En este momento no tengo la información suficiente porque pues es muy pronto y porque no
hay que tomar en cuenta otras variables, sobre todo ahora la variable Cienfuegos está implicando que tenemos que revalorar un buen número de aspectos sobre el papel del ejército en todo esto. Y insisto, necesitamos saber cuál fue la relación de Alfonso Durazo con el ejército, o en otras palabras, quién pesaba más en las decisiones, el secretario o los militares. Muy bien. Por último, porque sé que se va a ocupar en lo que me pueda contestar, ¿cuál sería el principal error de Alfonso Durazo? Mira, el principal ya el culiacanazo, pero una vez más es tan confuso ese hecho y tenemos varias versiones sobre el mismo, y no ha habido desafortunadamente una investigación ni periodística, ni académica, ni gubernamental sobre lo que pasó en esas horas para poder, pero creo que se fue, para mí la principal mancha en la gestión de Alfonso Durazo es el culiacanazo. No supieron qué hacer, y en materia de seguridad y de un operativo de esa magnitud, pues ahí se vio, lo chamaquearon, vamos, se vio ingenuo, se vio que estaba poco informado, y tuvo que salir a enfrentar a los medios de comunicación con una explicación poco sólida. En un primer momento, luego, en fin, para mí sigue siendo un enigma lo que pasó esas horas, como un buen número de aspectos de la seguridad. Además, en ese momento fue una conferencia de prensa muy accidentada, ¿se acuerda también? Uf. Claro, vamos, pero es que eso no, un operativo de esa magnitud no se puede manejar de esa manera, ni salir a explicar de esa manera, y ahí se vieron mal él, el presidente, el secretario de la Defensa, vamos, que fueron los tres principales actores en esa cadena de desaciertos y errores. Te agradezco mucho como siempre, doctor, y estamos en contacto. Te mando un abrazo. Muchas gracias. Ándale, gracias. Buenos días. El doctor Sergio Aguayo, así ve con la visión, una visión sonora para cerrar en lo político. ¿Cómo ves lo que hemos